Enginak Yurek y Tuba Buyukustun. La razón por la que temen tras su separación, esto es fuerte. ¿Se acuerdan de Enginak Yurek y Tuba Buyukustun? Sí, esa pareja que nos robó el corazón en Karaparask. Pues parece que las cosas no terminaron tan bien como esperábamos. Y no es solo un rumor, hay señales y muy claras. A ver, que estos dos actores turcos son de los más queridos, ¿verdad? Siempre manteniendo un perfil bajo, pero con una química que explotaba en pantalla. Y cuando terminaron su relación, bueno, fue un golpe para muchos de sus fans. Pero lo que me da curiosidad, lo que me intriga de verdad, es el porqué de su aparente temor ahora, tantos años después. Para ser honestos, uno pensaría que ya pasaron página, que cada uno está en su camino, ¿no? Pero hay comentarios, hay miradas, hay pequeños detalles que sugieren que esta separación sigue pesando, y no precisamente por nostalgia romántica. Lo que yo creo que está pasando aquí es algo más complejo. No es solo que se terminó el amor, es que la forma en que terminó, o quizás las circunstancias que rodearon esa ruptura, dejaron una marca. Piensen en esto, son dos personas muy exitosas con carreras brillantes y un público que los adora. Cualquier cosa que hagan, positiva o negativa, se magnifica. Muchos dicen que la presión mediática fue demasiado. Y sí, eso es una parte. Pero yo sospecho que hay algo más personal, algo más íntimo que los conecta, incluso en su distancia. A veces cuando dos personas que comparten tanto a nivel profesional como personal, se separan, quedan hilos sueltos, expectativas no cumplidas, tal vez hasta alguna herida. ¿Y este temor del que hablamos, de dónde viene? ¿Miedo a que salga a la luz algo que no quieren? ¿Miedo a que se reaviven viejas rencillas? ¿O tal vez el temor de que su público tan fiel se decepcione si la situación se complica? Es que imagínense, son dos íconos. Si hay un escándalo, si hay una pelea pública, el impacto sería brutal para sus carreras y para su imagen. Piénsenlo desde su perspectiva. Llevan años construyendo un legado. De repente, si las aguas se revuelven con un tema personal del pasado, todo lo que han trabajado podría verse empañado. Eso genera, lógicamente, un cierto recelo. Un querer mantener todo bajo control, bajo 7 llaves. Y la verdad es que viéndolos en eventos separados, intentando mantener la cordialidad, se nota una tensión, una cautela que va más allá de la simple indiferencia. Es como si tuvieran un pacto tácito de no remover el avispero. ¿Y eso, a qué se debe? ¿Será que hay algo que ambos quieren olvidar, algo que solo ellos dos conocen y que prefieren que el mundo siga sin saber? O quizás el temor es a que la gente los siga juntando, a que no superen la etapa de Karaparask, y cualquier interacción entre ellos, por mínima que sea, se interprete como un posible regreso, algo que quizás, y esta es solo mi teoría, a ellos ya no les interesa o les genera incomodidad por motivos que desconocemos. Es fascinante cómo las relaciones, incluso las que terminan, siguen teniendo un poder, un eco en la vida de las personas. Y cuando hablamos de figuras públicas de este calibre, ese eco se vuelve un terremoto en potencia. Entonces la gran pregunta que me hago, y que seguramente ustedes también se están haciendo, es, ¿qué es exactamente lo que tanto temen Enginak Yurek y Tuba Buyukustun que pueda salir a la luz de su pasado juntos? ¿Será algo tan grave como para que años después, sigan temiendo las consecuencias? Y ahora la pregunta para ustedes, ¿creéis que este temor es por algo que realmente pasó, o es más bien el miedo a la reacción del público y los medios? Déjenme sus opiniones en los comentarios.